Tenemos a un protagonista porque eso es Max Íñiguez. Él como protagonista también en el campo de la política, como seguidor de la Revolución Ciudadana, pues lo tenemos acá en el Cantón Caldas. Estimado Max, siempre será un gusto saludarle. Hemos tenido muchas oportunidades que hemos dialogado de diferentes temas, ¿no? Con el acontecer, con los sucesos y sobre todo con los cambios que está dando en estos últimos tiempos la política, estimado Max. Pues, ¿qué tal si empezamos abordando temas, por ejemplo, el cierre del Congreso? La famosa muerte cruzada favoreció a la población, pues legisladores se fueron a su casa, el presidente actual ya no quiere participar en elecciones. Para usted, desde el punto de vista político y como ciudadano, estimado Max, ¿qué significa para el país esto? Bienvenido, un gusto. Querido Milton, un abrazo inmenso. Como siempre, muchas gracias a este prestigioso medio de comunicación por permitirnos llegar a Cariamanga, a Calvas y a Loja y al mundo entero a través de las redes sociales. Un abrazo inmenso a cada uno de ustedes. Mire, efectivamente la muerte cruzada, a mi criterio, lo he dicho y sostengo, se debió haber dado mucho más antes, primero. Ya el socialcristianismo lo sostuvo a Lasso, los aliados fundamentales de este gobierno, porque juntos suscribieron un plan de gobierno y nos lo llevó a Lasso a la segunda vuelta. Eso es indiscutible. Pero ya en este momento hay que analizar también que existe un vacío legal. Lo dije desde un momento inicial, en cuanto podía existir tanto la muerte cruzada como también el juicio político. Y eso, si usted ve, por ejemplo, en Europa, en España particularmente, cuando si el presidente da la muerte cruzada, ya el Senado o el Congreso o la Asamblea no puede hacer absolutamente nada. O si es a la inversa, de igual manera. Pero aquí el presidente tenía un as bajo la manga de él, que si no lograba comprar los votos, si no lograba dialogar con los asambleístas y tener un acuerdo en la Asamblea Nacional, lo que hacía simplemente era sacar su as y aplicar la muerte cruzada. Imagínese usted que llegó hasta la Asamblea Nacional, en donde nos dio un discurso increíble, que inclusive parecía que él vivía en un país que no era el Ecuador. Lógicamente será lo que constantemente está yendo a Estados Unidos a hacerse atender y todo lo demás, porque él no utiliza el sistema sanitario del país. Ni él, ni Otto, ni toda esta gente, ellos van afuera a hacerse atender y por eso les importa un pepino la salud. Pero regresando a lo otro, hay que entender también que en ese discurso que él da en la Asamblea Nacional, se entendía que él no sabía nada de lo que pasaba. No existía muertos, no existía el tema sanitario que está destrozado, la educación, la vialidad. No, él nos mostró un país que era extraordinario. Sin embargo, sale de la asamblea, viene el debate y se da cuenta que ya no tenía techo político, no tenía oxígeno, ya estaba acabado. Y ante eso, él sale inclusive y lo dice públicamente, ¿no? Que para evitar, etcétera, etcétera, él aplica la muerte cruzada y manda a la asamblea a su casa y por supuesto él se queda gobernando como era su interés de los 6 meses u 8 meses que va a durar en el poder. Pero lo que se ha demostrado es que lo que nos dijeron a nosotros y por supuesto con los medios aliados tradicionales que nos explicaban de un Lasso banquero extraordinario, y ahí Yacu, no Yacu, yo nunca lo llamo Yacu, primera vez, Carlos Pérez Guartambel, que dice él, es mejor votar para un banquero, Otto, que era aliado de él, los socialcristianos aliados de él, absolutamente todos, inclusive Villavicencio, ¿no? Villavicencio es uno de los aliados incondicionales de Lasso, solo que ahora tendrá los zapatitos rojos más grandes, pienso yo, pero que sin embargo va a ser el mismo resultado de Lasso. Entonces, a mi parecer, muy bien que se dio esto. El pueblo ecuatoriano tenía y tiene en este momento la posibilidad del 20 de agosto decidir o continúa Lasso, el modelo neoliberalismo en el país, o nos vamos con un modelo nuevamente que ya el país lo vivió y que había un Ecuador de paz, de justicia, de educación, de salud, y que con Luisa González y que con Andrés Arauz lo vamos a tener. Continuando, sabemos que hay exasambleístas, si hablamos de la revolución, que están participando nuevamente como candidatos. ¿Qué punto de vista le ponemos? ¿Quiénes son? ¿Sabe usted? Bueno, primero hay que partir de algo. Ellos fueron electos para 4 años. Se terminó el periodo ahora. Debían analizar si van o no van.
la Revolución Ciudadana decide que por un concepto de lealtad, de coherencia que tuvieron los 47, repitan, en eso voy a ser el menos indicado para hablar en el sentido de la no participación, sino al contrario. Cuando siempre hablo yo de lealtad, en este momento yo sería el que menos podría decir, no estoy de acuerdo. Correcto, estamos de acuerdo. Y en este momento ya hay una decisión tomada, se ha validado, y yo lo he dicho, a todo el rincón de nuestra provincia y en el país, la Revolución Ciudadana tiene que llegar a la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana tiene que lograr nuevamente estar en el poder para retomar todo ese trabajo político, económico y social que tanta falta le hace al país. Pero por supuesto, también llama la atención, Milton, que se convoca a una rueda de prensa de Creo, ¿no? Que ahora se quieren cambiar de nombre, como lo hizo Moreno también. Es que son idénticos, son igualitos, ¿no? Entonces se convocan a una rueda de prensa y es en el primer funeral que yo veo que aplauden, que es en el primer funeral que dicen viva y que gritan, porque lo enterraba pues a Creo ya. Aquí ya Creo se acabó. Lazo no participa, sus asambleístas no participan, su movimiento político no participa y todos aplauden, ¿no? Pero sin embargo tienen ellos sus cartas, ¿no? En Loja tienen a gente donde va a ir en otros partidos, lo tienen a Villavicencio, etcétera, creyendo nuevamente que de alguna manera puedan ir retomando desde ahí el poder. Entonces, pienso que el pueblo ha valorado ya la asamblea que hemos tenido, estoy consciente de aquello, hay que mejorarlo, por supuesto, pero también, Milton, si no funciona la cabeza, no funcionan los pies. Entonces, usted tiene a Guadalupe Llori, por Dios, ¿qué nos puede dar ella como presidenta de la asamblea? Con todo respeto, ¿no? Pero sin embargo lo demostró que no podía estar al frente de la asamblea y son las consecuencias que hemos sufrido desgraciadamente los ecuatorianos a nivel general. Sabemos que estas elecciones o para hacer campaña el tiempo lo tenemos muy corto, se puede decir para todos los candidatos, ¿no? Alianza País o la Revolución, ¿cómo trabajaría? ¿Cómo está trabajando ya en cantones? Por ejemplo, vemos su visita acá en Calvas, en su recorrido también será de los diferentes cantones, de los 16 cantones. En fin, ¿cómo es este trabajo articulado que estarán manejando? Bueno, es un trabajo complicado, no es un trabajo fácil. Mire, uno a veces tiene que reunirse con un sector u otro sector. Hay veces que muchos compañeros no entienden también aquello. Pero yo sí les digo, y anoche en una reunión que mantenía con mis queridos compañeros Camilo Samán y el compañero Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la SUAY, pero que está encargado ahora de un tema político en el tema regional, yo les decía, esto de la articulación política territorial es extraordinaria, porque nos permite a nosotros sumar voluntades con la finalidad de fortalecer al binomio, de fortalecer al proyecto político. Y en eso vamos a enfocarnos. Nosotros aquí lo que queremos es vencer, ganar. Y por supuesto, ganar es 1 más 1. Y sumar lo que más podamos. Y si podemos multiplicar, vamos a multiplicar. Eso nos enseñaron a nosotros, ¿no es cierto? Desde la escuela. Ahí no hay donde perderse. Si tú restas 1, pierdes. Entonces, aquí todos sabemos que tenemos que lograr de alguna manera aunar esfuerzos entre todos, aparcar inclusive las diferencias que tenemos. Aquí hay un objetivo común. Yo he redactado una carta que hoy noche voy a enviar a mis compañeros militantes, ¿no? Esto es un tema más a los compañeros militantes, en la cual les invito yo es que miremos el bosque, no miremos el árbol, miremos el bosque, miremos el contexto general de la patria. Aquí no por un tema político, posiblemente personal, pongamos en riesgo al país, no. Eso lo he dicho desde el primer momento en que nos hemos mantenido en la Revolución Ciudadana. Porque posiblemente alguien diga, Max, ahora está en la Revolución Ciudadana. No, Max Iñigue estuvo en Alianza País. Max Iñigue estuvo en el movimiento Alianza Bolivariana que quisimos hacerlo, alfarista, pero que no nos permitió el CNE. Max Iñigue estuvo en el movimiento Acuerdo Nacional, que tampoco nos permitieron. Max Iñigue estuvo en Compromiso Social y ahora en la Revolución Ciudadana. Todo esto hemos estado en el momento más duro, más difícil, ¿no? En la Revolución Ciudadana nos hemos mantenido y por supuesto el otro día que conversábamos con Pierina nos decía son momentos duros que no podemos dar un pie al costado nadie. Aquí todos debemos sumar y debemos avanzar y por eso les invito a mis compañeros, a quienes estuvieron fuera inclusive, a que nos sumemos, ya que multipliquemos voluntades,
a que inclusive antepongamos situaciones personales. Pero aquí el objetivo debe ser la patria. El objetivo debe ser el Ecuador que dejemos a nuestros familiares, querido Milton. Hablando del Consejo Nacional Electoral, vemos transparencia, es confiable. Como pueblo también podemos estar vigilantes. ¿Cómo podemos trabajar? ¿100% seguro? Hay que estar vigilantes, no podemos confiarnos. Yo de los resultados de Andrés y en las elecciones anteriores tuve mis dudas. El Buró Nacional lo sabe, yo advertí algunos temas, pero sin embargo, y ahora se lo he dicho también a Luisa, hay que tener mucho cuidado y el día de las elecciones, el 20 de agosto, tenemos que estar cuidando las urnas. Aquí hay un tema que en ocasiones lo entendemos como muy local. Yo recuerdo, y voy a contarle una anécdota rapidísima, en las elecciones a seccionales, habían compañeros que querían abandonar los recintos cuando se acababa el conteo de alcaldes, concejales y prefectos. Le decían, no, lo más importante falta. ¿Y qué era lo más importante? Era la consulta, ¿no es cierto? Y luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahí es en donde teníamos que igual estar vigilantes que la voluntad del pueblo se respete. Y así tenemos que estar ahora. Tenemos que tener nosotros, todos, entre todos, luchar porque estas elecciones sean limpias. Y por supuesto, de alguna manera, demostrar al pueblo ecuatoriano y al CNE, por supuesto, que entre todos podemos lograr que estas elecciones sean transparentes. Por ende, confianza, sí, pero hay que asegurarnos. Hay que lograr entre todos que de alguna manera esto se lleve a cabo de mejor manera, por supuesto, y que logremos un resultado positivo. En lo que dice vigilancia, ¿a qué nos referimos aquí? Ciudadanos que tienen que estar desde las 7 de la mañana al día de las elecciones y el momento que se cierren las urnas, retirarse de la jornada electoral. Gente que diga, yo pienso en mi futuro, pienso en el país, pero yo quiero estar ahí, yo quiero apoyar. Eso es fundamental. Sabemos que a través de los medios de comunicación, pues nos sintiéramos que cuando sale un candidato de la Revolución Ciudadana, los que no están de acuerdo con la revolución, valga la redundancia, sin necesidad de poner, si ponemos al máximo líder Rafael Correa como el exponente mayor, pues sin candidato ya tiene votación la revolución. ¿Cómo se impregnó, cómo se pegó, cómo se logró y cómo es la satisfacción del pueblo precisamente con este partido? Es que cuando usted viaja pues de Cariamanga a Loja y va en la carretera que va y se acuerda pues que eso lo consiguió con la Revolución Ciudadana. Cuando usted recuerda cómo había los gabinetes, existían las jornadas de los ministerios, cuando se trabajaba, porque ahora tenemos un gobierno vago, un gobierno inepto. Entonces ante eso no hay movimiento de capital, no hay circulante. Entonces los señores de las tiendas, los señores de los bares, todo, no se venden. Oiga, yo siempre digo cómo dinamizaba la economía local, por ejemplo, las jornadas culturales, los enlaces ciudadanos, los gabinetes, todo eso dinamizaba la economía. Y por supuesto un gobierno también que logra dar obras a los ciudadanos, que logra de alguna manera que el dinero de los ecuatorianos se redistribuya también en obras. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno que ha tenido el petróleo el más alto, que tenga dinero guardado en Suiza, y aparte de eso, nos quitó hasta el subsidio de los combustibles y no exista inversión pública? Ya, o sea, yo no creo que por eso no haya ecuatoriano o no haya lojano que diga en general o diga, oye, definitivamente con Correa estábamos mejor. Ahí hay un trabajo, ahí nosotros tenemos que volver a eso, porque ahí había futuro, ahí había un Ecuador de paz, un Ecuador de salud, un Ecuador de educación, un Ecuador hasta de respeto, de trabajo. Queremos volver a eso. Estamos seguros que con Luis y con Andrés lo tenemos, querido Milton. Bien, vamos a hablar también de la consulta popular, ¿sí? Sobre el Yasuní. Tal vez sabemos que vamos a elegir un presidente, vamos a elegir legisladores, pero esta consulta, ¿cuán importante es para el país? ¿Qué representa? ¿Cómo va el ciudadano, especialmente a la urna, a elegir, a señalar si sí, si no, en fin? ¿Cuál es lo importante de esta consulta, estimado? Mire, Milton, usted ha tocado un tema que es bastante importante para el país. Bastante importante. Y se lo voy a decir, mira, hay veces que la gente dice, no a la minería.
Si es que no existiera la minería, ni siquiera estuviéramos transmitiendo aquí. Ni siquiera estas cámaras, todo esto existiera. ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo nosotros lograríamos mejorar? Vea, para los cristianos siempre decimos que lo que tenemos en la tierra es una bendición de Dios y que hay que saberla aprovechar. Pero por supuesto hay que aprovecharla bien. Hay que redistribuir bien. Eso sí. Entonces, hay una posición personal en todo esto, y yo lo digo. Mi voto, por ejemplo, en la consulta será no. Yo no estoy de acuerdo, se tiene que lograr de alguna manera extraer, pero extraerlo bien. ¿Qué va a pasar? Inclusive, y me da hasta pena coincidir, por ejemplo, con un Acosta, coincidir con esta gente que siempre hemos sido de una posición totalmente contraria, ¿no? Entonces, yo lo he dicho, ellos tienen su posición también y han ratificado en que están en contra. Y por supuesto, yo pienso que aquí hay que pensar en patria, hay que pensar en país. Veía un reportaje el otro día que decía que el Yasuní más o menos es como Pichincha, más o menos, ¿no? La extensión de Pichincha. Y lo que se ha explotado es el Parque La Carolina, más o menos, esa es la explicación que se da. Pero sí, nosotros decimos en este momento, es una manera irresponsable. Ahora, los compañeros, los militantes, los ciudadanos tienen derecho a decidir sobre esto. Eso nosotros no vamos a poner un tema de la decisión, ¿no? No, nosotros hemos dicho libertad absoluta, pero por supuesto yo tengo mi posición, y no solamente en esto, yo en el tema minero lo he dicho. A veces que decimos no a la minería, no queremos la minería, y luego están escarbando, se da la minería que se denomina a veces artesanal. Yo un ejemplo de eso también, querido Milton, pues es lo que sucede en Zaruma, es lo que sucede en otras ciudades, que lamentablemente es lo que ha pasado. Entonces yo pienso que a todo hay que tratarlo con responsabilidad. Si usted tiene algo que en su casa le permita mejorar su calidad de vida, estoy seguro que usted lo va a utilizar y que usted va a recurrir a aquello para poderle dar a sus hijos educación, para poderle dar a sus hijos hasta una vivienda y tal. Va a hacerlo. Pero por supuesto, usted lo que no va a hacer es acabar con su vida, con la gente que le rodea, ¿no es cierto?, para obtener eso. No. Entonces hay que ser consecuentes. Yo en eso tengo mi posición absolutamente clara y siempre lo he dicho, no es de esta ocasión. Perfecto, Max. Nos vas a permitir ingresar a una muy pequeña pausa publicitaria, y también queremos agradecer, ¿no?, a los amigos, a las personas que están viéndonos a través de las redes sociales. Pues saludos, ingeniero Max, dice desde Sozoranga. Perfecto, un gusto que estén con nosotros, ¿sí? Diferentes sectores, sitios, lugares, viéndonos a través de la pantalla de Supercable TV Carimanga. Muy pequeña pausa, estamos de vuelta, Max, y estaremos hablando sobre el perfil, ¿no?, de candidatos para presidenta, para presidente, en fin, y esto sería muy agradable a través de este medio de comunicación enterarnos también quiénes son ellos, ¿sí? Su preparación, su punto de vista, ¿no?, para sacar adelante este país, porque esa es la propuesta que tienen todos. Queremos saber, desde su punto de vista, estimado Max, el perfil, ¿no?, de los candidatos, pues con esa luz propia que también brilla, ¿no? Sabemos que hay un máximo líder que es Rafael Correa, pero tenemos a una presidenta de candidato, o mejor dicho, a una persona como candidata para presidenta, y también pues ya un conocido también. Damos el perfil de ellos, ¿cómo lo enfocamos a la población? Mire, yo antes que son personas muy preparadas, eso hay que dejarlo muy claro, pero yo sí quisiera más bien resaltar el tema humano de Luisa. Yo a Luisa la conocí hace algunos años atrás, cuando ella era jefa de despacho de Rafael Correa, y por supuesto luego en el tema de los gabinetes, que a veces nos coincidíamos y todo lo demás, pero no existía, digamos, una cercanía. Pero en el momento que ella asume la Secretaría Ejecutiva del movimiento, yo ya nos acercamos más, porque yo representaba en Loja la Revolución Ciudadana, y empezamos a trabajar de la mano. Entonces, la calidad humana de ella es extraordinaria, ¿no? Porque yo recuerdo, yo recorría la provincia y ella me llamaba, ¿no? Y me decía, ¿cómo estás? Y a veces me hacía videollamada y me decía, ¿cómo estás? Me decía, no, estamos aquí y tal. Y yo encendía la luz del carro a veces, ¿no? Y ella me decía, ¿pero qué estás durmiendo en el carro? Le digo, sí, porque no avanzamos a llegar, etcétera. Entonces, ella siempre preocupada por su equipo, su gente, sus compañeros. Y constantemente teníamos estas charlas, ¿no? Y de alguna manera articulación.
Y eso nos hizo conocer más, eso nos hizo acercarnos más. Y por supuesto conocí a su madre, conocí a su familia también. Y puedo decir lo que es una extraordinaria persona, ser humano increíble, increíble. Y por supuesto que para mí ella identifica también al sector rural, porque ella pues en Canuto, ella dice, mira, nos criamos ahí, estudiamos, luego tuve que salir, etcétera. Pero sin embargo también ella sabe lo que el campo necesita. Y es el punto importante del cual el Ecuador, los ecuatorianos tenemos que entender de una vez por todas que no estamos para experimentar. Tiene un binomio extraordinario, como es Andrés Arauz. Un tipo preparado, un tipo que nos puede ayudar en el tema económico, un tipo que de alguna manera ha estado vinculado constantemente, inclusive a las denuncias del sinvergüenza de Lazo, ¿no? Que con sus cuentas offshore y por supuesto ha callado la prensa y todo lo demás, pero él se ha empoderado de aquello y ha denunciado también. Pero en este momento nosotros podemos, dentro de todos los binomios, si analizamos absolutamente de todos, tenemos un binomio perfecto. Un binomio perfecto, un binomio en el cual va a dar continuidad a un trabajo que ya se hizo, porque nosotros sabemos qué hacer, nosotros sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hicimos. La Revolución Ciudadana en este momento no tiene que empezar y decir, a ver, ¿cómo vamos a empezar a armar este ministerio? No, el momento que se ingresa, dice esto va así, y la seguridad tenemos que empezar a tratar de esta manera, y la salud tenemos que empezar a traer dinero y empezar a comprar medicina. Hay 12 objetivos fundamentales en el plan de gobierno y esos 12 objetivos nos van a dar seguridad, salud, educación, vialidad, prosperidad a los ecuatorianos. Aquí no hay para experimentar ya nada más. Ya lo hicimos con el banquero. Ya nos dijeron educación gratuita, créditos al 1%, esto va a ser Dubái, esto no va a ser Venezuela. Con ese cuentito, esto no va a ser Venezuela, nos engañaron. Y ahora da que la casualidad que después de Haití, ¿no es cierto? Por supuesto, de abajo para arriba, ¿cierto? Somos el segundo más inseguro de Latinoamérica. Más inseguro, cuando éramos el segundo más seguro. Y por eso ahora hemos dicho, nosotros estamos convencidos que vamos a ponerlo al Ecuador como uno de los países, si no es el primero, por lo menos entre los 2 primeros más seguros de Latinoamérica, porque nosotros sabemos cómo hacerlo. Y Luisa tiene ese talante. Luisa tiene esa dinámica de trabajo, ese optimismo, esa alegría. Yo el otro día conversaba con ella y le decía, contagias, porque la vi que en Manabí, como estaba en su tierra y todo lo demás. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos hasta que el gobernante nos contagie al resto de esa alegría, de ese optimismo, ¿no? Si no, pues encerrado en Carondelet ahí, que ni siquiera se lo ve, solamente cuando hay noticias malas, ¿no es cierto? Y dice que el Ecuador está bien, que no hay problemas, cuando hay muertos a cada momento, cuando existe la delincuencia y está avanzando por todos los lugares, cuando nuestro país decrece, cuando el índice de nuestro país de riesgo sigue creciendo. Entonces, cuando hay más migración, cuando muere gente, mi solidaridad a la gente de Paltas de Yamana por aquel joven que falleció en México, falleció anteriormente alguien de Saraguro, y etcétera. Entonces, eso no puede regresar al país. Y todo eso no va a regresar con un solo binomio, y es con la Revolución Ciudadana. Con la Revolución Ciudadana, con Luisa y Andrés, se garantiza un gobierno equitativo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, querido Víctor. Tocando realidad, Max, como padre de familia, como un usuario, pues como un habitante más del Ecuador. Sabemos que a través de los medios de comunicación todos los días hay muertes, hay una inseguridad terrible. Y lo peor de todo, que hay la amenaza de escuelas con bombas. En fin, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? Porque a todos nos causa ese dolor. Tenemos familias, somos padres. Ecuador va por un camino sin regreso. ¿Cómo vamos? El Ecuador tiene regreso. El Ecuador tiene futuro. Ya lo demostramos pues en 2016-17. ¿Cómo avanzamos? Pero por supuesto aquí no necesitamos de un Rambo. Aquí no necesitamos de un zapatito rojos prestados. Aquí no necesitamos de un que solamente aparece en el momento que quiere la foto y que abandonó el momento de pandemia a los ecuatorianos. ¿O acaso nos hemos olvidado de eso? ¿Y en qué estuvo vinculado? Su seguridad y todo lo demás. Recordemos también aquello. Pero aquí lo que necesitamos es un gobierno
Aquí lo que necesitamos es gente que vaya a trabajar y que no vaya pues desde las 8, ¿no es cierto?, hasta las 5 de la tarde y nos vemos. No, aquí se necesita entregarnos con alma, vida y corazón por la patria. Aquí necesitamos recuperar todo ese optimismo, recuperar el trabajo, recuperar la economía del país. Pero aquí la única forma de hacerlo es con el binomio de la Revolución Ciudadana. Aquí es con Luisa y Andrés, no hay otra opción. Y por eso, alguien me lo preguntó, me dijo, oye, ¿y si algún día nos vuelven a traicionar? Le dije, mira, tenlo por seguro, que Luisa es de las nuestras. Luisa es leal, Luisa es compromiso, Luisa es experiencia, Luisa es coherencia, Luisa es capacidad. Y por supuesto, junto a Andrés, son el binomio que nuevamente van a poner al Ecuador en esa senda de que estaba ya el jaguar de Latinoamérica, uno de los países que crecía constantemente en Latinoamérica y que ya teníamos turismo, teníamos inversión, teníamos de todo, y que lamentablemente Lenin, Lazo, Nebot y compañía lo destrozaron. Hablando de Lenin, ¿se puede decir que el expresidente tuvo precio? Por supuesto. Moreno, el día de la... Bueno, yo antes ya lo dije. Esto ya lo dije en un medio de comunicación anteriormente. Amigo Rafael Correa, yo se lo dije. Este nos va a traicionar. Y por supuesto, no me equivoqué. Luego, el primer día, cuando el 24 de mayo salió ella con su discurso, yo dije, este no es de los nuestros. Este ya cambió totalmente. Junio, julio, lo vimos ya que estaba ya al otro lado. Y por supuesto, atrás de él, muchos sinvergüenzas que nos hablaban de un nuevo cambio, de un nuevo momento, que Moreno, pero que ya el líder Correa seguirá en nuestra historia, que no sé cuánto. Es decir, adornaban, ¿no?, al discurso con la finalidad de ellos beneficiarse del traidor de Moreno. Y muchos ni siquiera salieron, hasta que no los mandaron echando. Entonces, Moreno y Lazo trabajaron de la mano, conjuntamente con otros. Y por supuesto, el destrozo del país tiene algo fundamental, como fue la consulta tramposa y mañosa del Trujillato. Ahí empezaron a destrozar al país. Ahí empezaron a cavar una tumba para todos los ecuatorianos. Pero estoy seguro que el 20 de agosto podemos nuevamente, y lo vamos a lograr entre todos, que el país vuelva a brillar y que vuelva, por supuesto, la Revolución Ciudadana. Pues continuamos, Max. Esta vez, no sé si me permite, por favor, es persecución, perfecto. El juicio contra el señor Correa, ¿cómo se maneja esto? Específicamente, ¿es para alejarlo, para que no venga? ¿Esto existe, no existe? ¿Cómo lo dibujamos? Porque al final, todos los días han pasado un gobierno del señor Moreno, ha pasado el señor Lazo, y siempre el nombre del señor Correa está ahí. Mire, hay gente que ha crecido gracias a hacer oposición a Rafael Correa, a inventarse cualquier tontería y plantearlo en contra de Correa, ¿no? Hay procesos que ya se han bajado, que ya se han caído, pero hay este proceso que lo pusieron, ¿no?, para no permitirle participar en las elecciones de 2021, porque fue dedicado a aquello, ¿no? Jamás en la historia del país usted vea un juicio que se haya hecho tan rápido. Y Correa puede visitar el mundo entero, pasando conferencias, dando charlas, etcétera, en todo el mundo. El Ecuador no puede venir. Ya hay parte de instancias internacionales, ¿no es cierto?, que están analizando el caso. Y parte de la academia ya se está vinculando y está diciendo que es un caso que desgraciadamente se ha forjado, que es un caso que no se debió dar jamás aquella sentencia. Y hay algo importante, Milton, usted me permite esta noche. Rafael Correa lo ha dicho, yo no necesito ni indulto, ni necesito que llegue el gobierno de la Revolución Ciudadana para yo librarme de esto o algo así. No, son instancias internacionales que le van a dar la razón en los próximos años. Y por supuesto, lamentablemente, el Ecuador tendrá que reconocer aquello, por supuesto, aquellos que cometieron todo esto me refiero, y vamos a darnos cuenta que esto fue una farsa, que esto fue una mentira, y que el mundo entero lo sabe, y que los únicos cómplices en aquello son el mismo círculo de poder que mencioné anteriormente: Moreno,
Lazo, Nebot y otros más que han trabajado con la única manera de Correa tenerlo fuera. Pero lo que no pudieron nunca es acabarnos con los que estábamos. Yo recuerdo aquí en este medio que veníamos a decirle no, 7 veces no a la consulta tramposa y mañosa, mientras toditos era contra nosotros. Hoy ya nos hemos olvidado de eso. Pero aquí estamos. Somos la semilla que lograron dejarla, hemos germinado y estoy seguro que ahora vamos a dar fruto. Bien, Max, también queremos agradecer, ¿no?, a todas las personas que nos están viendo, nos están escribiendo. Son infinidad de mensajes. Nos gustaría, ¿no?, leerlos todos, dejémoslos ahí, pero les agradecemos infinitamente, ¿sí? Pues muchos saludos para usted también, Max. Le envía de diferentes sectores, sitios, lugares. Estamos combinando, Max. ¿Qué tal si enfocamos el mensaje precisamente para estas elecciones que vienen este 20 de agosto? Yo he dicho, este es un momento en el cual ya el Ecuador, el ecuatoriano, tenemos que dejarnos de revanchismos, de extremismos. Es el momento de empuñar la bandera. Ya dejémonos de odios, de rencores. Me encantó el otro día una entrevista a Luisa que le dijeron, y ella dijo, la venganza es para los vagos, para los ociosos, para los que no tienen nada que hacer. Aquí tenemos que llegar a gobernar. Querido ecuatoriano, querido ecuatoriana, querido lojano, querido lojana. Nosotros a nivel general, y por supuesto aquí la gente de Cariamanga, de Calvas, todos los calvenses tenemos que pensar en algo distinto. Ya dejémonos de odios y de rencores. Pensemos en el futuro de nuestros hijos. Pensemos en el futuro de nuestras familias. Y pensemos que Ecuador ya lo pudimos rescatar. Y ahora lo vamos a volver a hacer nuevamente, de la mano junto a ustedes. Pero por supuesto, no podemos quedarnos quietos. Debemos trabajar de la mano. Debemos promover el binomio de Luisa y de Andrés. Es vital que recuperemos la patria. Es vital que logremos entre todos empuñar la bandera. Es vital que confiemos en la revolución ciudadana. No hay tiempo para experimentar. Ya no lo pusieron al banquero. ¿Vamos a volver con alguien así o que nos traten de vender en la prensa? No caigamos nuevamente en eso. Nos hablaron de Andrés, que no estaba preparado, etcétera. Nosotros sabíamos la capacidad que tenía. Ahora tenemos una mujer, una dama, una ecuatoriana, y que estamos seguros que nos va a representar a todos, y muy particularmente a la mujer. Con la gallardía de la mujer ecuatoriana, estamos seguros que este Ecuador va a salir adelante. Querido Milton, un abrazo a todos y a todas, y Dios les pague por siempre por permitirnos entrar a sus hogares.